Chicos, bienvenido a Aroma de un Gaditano, yo soy David y va llegando ya el otoño, el momento en que tenemos que empezar a desempolvar aquellas fragancias que nosotros tenemos o que yo por lo menos llamo de artillería pesada. Estos, chicos, son fragancias que son más densas, que son más opulentas, que son más abrigaditas, que son más para el otoño, más para el fresquito, etcétera, etcétera. Chicos, unas fragancias que son espectaculares, que tengo en mi colección y que vamos a empezar a reseñar de aquí en adelante. Chicos, no os podéis perder la fragancia que vamos a hablar hoy. Una fragancia increíble, una fragancia generadora de cumplidos, una fragancia espectacular, con una proyección y una estela buenísima. Y ya si te cuento de la duración, es increíble, chicos. Vamos a hablar de una fragancia de la casa de Argos. Y vamos a hablar de Triumph of Baku, chicos, de la casa de Argos. Tras la intro, hablamos de ella y os cuento algún detallito. Chicos, no perderolas porque estamos hablando de una fragancia espectacular. Espectacular. Chicos, como he comentado anteriormente en la intro, vamos a hablar acerca de una fragancia que es increíble, una fragancia espectacular para otoño e invierno. Una fragancia que os va a generar cumplido, va a llamar la atención, que vais a poder usar para cualquier situación en otoño y en invierno. Chicos, una fragancia con un performance increíble, ¿vale? Un performance buenísimo, con una proyección y una estela buenísima de 1,5 metros aproximadamente durante las 2 o 3 primeras horas. En el momento de la atomización esto llena una habitación, ¿vale? Os lo digo ya de antemano, pero a medida que va evolucionando la fragancia se va retrayendo hasta llegar a una burbuja personal en la que alrededor de 50-60 centímetros toda aquella persona que pase alrededor tuya te va a percibir clarísimamente. Una fragancia que te dura de 10 horas si eres de piel agradecida para adelante, y si eres tipo piel cocodrilo o lagarto, ¿vale? Pues entre 7 8 horas, ¿vale? Una fragancia que sin duda vaya a poder disfrutar de ella en cualquier circunstancia, ya sea de otoño o invierno. Esto no lo aconsejo yo para verano, a no ser que sea 2 atomizaciones, 3 atomizaciones, lo máximo, ¿vale? Y una noche fresquita, ¿vale? De verano, de esta de fresquito bueno. Una fragancia increíble que el packaging ya dice muchísimo del tipo de fragancia que es y de la calidad que tiene, ¿vale? Es un frasco pesado, ¿vale? Con unos detalles en el packaging, en el frasco, increíble, ¿vale? Un tapón que es una pasada, ¿vale? Impresionante. El atomizador, no os digo nada, ¿cómo es? Fijar. Chicos, la fragancia parte con una salida de melocotón y manzana verde espectacular, bañada en licor con un ligero toque especiado. Esto es riquísimo, ¿vale? La salida es riquísima, pero es que a medida que va secando la fragancia, ¿vale? La fragancia va desarrollándose, va cambiando, ¿vale? En el que sí vas a mantener muy por debajo, ¿vale? En una segunda capa o tercera capa, ese carácter afrutado de la fragancia dado por el melocotón, ¿vale? Pero sí es cierto que la fragancia evoluciona hacia matices más terrosos, más oscuros, ¿vale? Y más densos. Va entrando aproximadamente a partir de los 20-25 minutos, 30 minutos, va entrando ya las notas de corazón. Y en esas notas de corazón, el abatonca, el vetiver, el pachuli y el jazmín son los que aparecen, ¿vale? En este caso yo, bajo mi punto de vista, el jazmín no lo percibo en absoluto. Pero sí es cierto que la fragancia se vuelve más dulce, más densa, ¿vale? Más terrosa, ¿vale? Una fragancia que sin duda consideraría que es totalmente unisex. Esto una chica y un chico podrían usarlo perfectamente, bajo mi punto de vista, ¿vale? Es una fragancia en la que
pasado ese tiempo ya de desarrollo, empiezas a percibir, aparte de la batonca, las notas de base, que es vainilla, tabaco, sándalo, el almizcle y el ámbar. Chicos, una fragancia que podríamos decir que parte con una salida afrutada, licorada, ligeramente especiada y que tiene un giro, ¿vale? Hacia un tabaco, vainilla, batonca espectacular. Increíble. Una fragancia de película, ¿no? Perfecta para otoño-invierno. Espectacular para otoño-invierno. Chicos, esta fragancia la comparan muchísimo con Red Tobacco, ¿vale? Red Tobacco es una fragancia que sí puede tener esa vibra de esta fragancia, ¿vale? O esta se puede parecer a Red Tobacco, no sé en qué orden está ni una ni otra, ¿vale? Pero sí es cierto que esta fragancia está mejor equilibrada, está mejor hecha en todos los sentidos. Y en cuanto a la calidad de sus notas y acordes, no tiene nada que ver. Una fragancia que aquellas personas que odien la salida de Red Tobacco, pero que les guste el secado Red Tobacco, esta fragancia les va a volver loco. Porque esta, desde su momento de salida hasta su final, es increíble. Es una fragancia que ya he dicho es espectacular. Una fragancia que debéis al menos testear, ¿vale? Por lo menos probar. Y ya me contaréis. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os digo últimamente, suscribiros, darle al like, a la campanita, seguirme en mis redes sociales, ¿vale? En Instagram, en TikTok. Y se avecinan muchos vídeos, se avecinan muchas reseñas, tanto en TikTok como en Instagram. Aparte de lo que vaya a ir subiendo en YouTube, también voy añadiendo otra serie de cosas, de fragancias que tengo, que a lo mejor uso diariamente, lo que sea, y siempre pongo algún reel, siempre pongo alguna cosita acerca de las fragancias que a lo mejor no reseño aquí en YouTube, y por el que estoy también mucho más activo. Instagram y TikTok suelo siempre estar muchísimo más activo y suelo contestar muchísimas más preguntas acerca de fragancias, de qué me parece ciertas cosas, ¿no? Y bueno, un poquito más de contacto personal con todos aquellos seguidores y suscriptores, ¿vale? Y sin más, me despido, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os digo, pues oíros por la sombrita y para adelante y cartucho al cañón.